Resulta extraño pensar que Roma, una de las civilizaciones más documentadas y más obsesionadas con dejar huella de sí misma, pudiera haber fabricado un objeto del que hoy conocemos más de 100 ejemplares y del que sin embargo no sabemos prácticamente nada. De Roma sabemos muchísimas cosas. Sabemos cómo construían sus caminos, cómo levantaban aquellos impresionantes acueductos, cómo organizaban sus legiones, cómo medían el tiempo, cómo comerciaban, enterraban a sus muertos. Sabemos qué dioses adoraban, qué leyes aplicaban y hasta qué comían, con un detalle que nos permite casi saborear el plato. Pero en medio de todo ese enorme archivo de piedra, bronce, pergaminos y memoria, nos topamos con un pequeño artefacto metálico de 12 caras y todo ese conocimiento se queda en silencio. Ese objeto existe, no es una leyenda ni una exageración de Internet. Se han encontrado decenas y decenas de ejemplares repartidos por Europa, muchos de ellos en antiguos territorios del Imperio Romano. Y lo más interesante de ello es que no tenemos una sola explicación segura, ni una inscripción que diga qué era, ni una pintura donde aparezca siendo usado, ni un texto romano que lo describa, ni una escena en un mosaico, ni una referencia clara en una tumba o en un manual técnico. Nada, absolutamente nada que nos permita decir con certeza que ese objeto servía para algo. Eso es lo que convierte al dodecaedro romano en uno de los objetos más desconcertantes de la arqueología antigua. No estamos ante algo que apareció una vez y que puede considerarse una rareza personal de alguien. Estamos ante un tipo de objeto que se ha encontrado muchas veces, que se ha repetido, fabricado con habilidad y que hoy en día se encuentra conservado en museos. Los dodecaedros romanos han sido estudiados durante casi 3 siglos sin que nadie haya logrado cerrar el caso. El primer hallazgo documentado de estos objetos se remonta al año 1739 en Hertfordshire, Inglaterra. Allí se encontró un dodecaedro que fue presentado ante la Society of Antiquaries de Londres, provocando esa mezcla de fascinación y desconcierto que siguen provocando hoy. Imagínense a un investigador del siglo XVIII sosteniendo en su mano una pieza hueca de bronce más o menos del tamaño de una naranja pequeña, formada por 12 caras pentagonales perfectamente unidas entre sí, como si alguien hubiese convertido una figura matemática en un objeto real y tangible. En el centro de cada una de esas caras hay un agujero circular y ninguno de esos agujeros tiene el mismo tamaño de los otros. Algunos son apenas del diámetro de una moneda pequeña y otros son bastante más amplios, como si existiese alguna lógica detrás de esas medidas que hoy no entendemos. En cada vértice sobresalen pequeñas esferas metálicas, pequeñas bolas de bronce fundidas en las esquinas que le dan al conjunto un aspecto bastante extraño. Cuando los miras no sabes muy bien si estás ante una herramienta, ante un adorno o ante un objeto ritual. Pero lo más curioso de ellos es que su estructura está completamente vacía por dentro. Podemos mirar a través de los agujeros y ver cómo la luz cruza su interior. Y esto nos inclina a pensar que estamos ante algo que fue diseñado para cumplir una función concreta, aunque nadie sepa cuál era exactamente esa función. Imaginen a aquel investigador tratando de encajar aquello dentro del mundo romano conocido, observándolo desde todos los ángulos, girándolo lentamente entre los dedos como si la pieza estuviera admitiendo que pertenece a Roma, pero que Roma ya no recuerda ni siquiera su nombre. Con el tiempo empezaron a aparecer más ejemplares. Se han encontrado dodecaedros en Francia, Alemania, Suiza, Austria, Hungría, Bélgica, en los Países Bajos y en el Reino Unido.
Hoy se suele hablar de alrededor de 120 o 130 dodecaedros conocidos, pero las cifras aumentan cuando incluimos fragmentos y piezas que aún no se sabe si pudiesen pertenecer a esta colección. Y lo interesante es que muchos de ellos aparecen sobre todo en las provincias del norte del imperio. No aparecen en Italia, que era el centro del poder romano, y ese detalle abre una pregunta muy importante, porque quizá no estemos ante un objeto que pueda considerarse romano en el sentido estricto de la palabra, sino ante un objeto que era usado dentro de aquel mundo, pero en el ámbito de las provincias, tal vez con raíces celtas o con una función que no pertenecía tanto a la administración imperial como a la vida simbólica de ciertos pueblos que se habían integrado en Roma. Los dodecaedros suelen medir entre 4 y 11 centímetros, normalmente pesan menos de medio kilo. Están hechos sobre todo de bronce o de aleaciones de cobre, estaño y plomo, aunque también se han citado ejemplares en otros materiales, y su fabricación no parece casual ni torpe, porque hacer una pieza hueca, geométrica, con 12 caras, agujeros distintos y vértices rematados con pequeñas bolas, exige cierto dominio técnico, de modo que quien los fabricaba sabía lo que estaba haciendo, y quien los poseía probablemente sabía también por qué los tenía. Ellos sí, pero nosotros no lo sabemos. Y ahí es donde empieza el verdadero enigma, porque estos objetos han aparecido en tumbas, en asentamientos, en depósitos de monedas, en vertederos, en escondites, en sitios muy distintos, a veces con señales de haber sido guardados o incluso enterrados deliberadamente, lo que sugiere que podían tener algún tipo de valor personal, económico o simbólico. Pero no lo sabemos, porque esos contextos no nos dan una respuesta única. Si apareciesen siempre en tumbas, podríamos pensar en un uso funerario. Si apareciesen junto a herramientas, podríamos pensar en un instrumento técnico. O si apareciesen siempre en templos, pensaríamos en un objeto sagrado, pero aparecen en todo tipo de lugares. Y esa variedad, en vez de aclarar las cosas, lo que hace es complicarlas. Durante casi 3 siglos se han propuesto más de 50 teorías para explicar estos objetos. Algunas de ellas son bastante razonables, pero otras parecen intentos desesperados por encontrarle una función a cualquier precio, porque cuando tenemos un objeto antiguo entre las manos, tendemos a pensar que necesariamente debía servir para algo práctico, ya sea medir algo, sujetarlo, calcular, jugar, iluminar o trabajar, y quizá ese sea nuestro primer error, mirar el pasado con la mentalidad de quien busca una herramienta en una caja de herramientas. Una de las hipótesis más repetidas juega con la idea de que los dodecaedros podían servir como instrumentos de medición, tal vez para calcular distancias, ángulos o tamaños, aprovechando los agujeros de diferentes diámetros. Una idea que resulta lógica y también muy atractiva, porque la forma parece precisa y matemática, pero tiene un problema serio, y es que no hay una estandarización entre los ejemplares. No todos tienen las mismas medidas, ni siguen el mismo patrón, no responden a una escala común, y si un objeto sirve para medir, lo primero que necesita es cierta regularidad, al menos para que una pieza funcione igual que la otra. También se ha sugerido que pudieron servir como calibradores para tuberías de agua, algo que tendría sentido en una civilización como la romana, tan avanzada en ingeniería hidráulica, pero de nuevo aparece el mismo problema, porque los agujeros varían demasiado y los contextos de hallazgo no siempre tienen relación con obras hidráulicas. Y además resulta extraño que un instrumento técnico tan útil no aparezca descrito en ningún tratado ni asociado de forma clara a talleres, obras o instalaciones de agua. Otra teoría dice que pudieran ser candeleros, y de hecho en algunos ejemplares se han encontrado restos de cera. Pero eso tampoco demuestra demasiado, porque todos nosotros hemos reutilizado alguna vez un objeto para algo distinto de su función inicial. Y también hay que tener en cuenta que la forma del dodecaedro resulta demasiado compleja para ser simplemente un soporte para velas. También se ha pensado que fueran dados, piezas de juego, herramientas de medición, bases militares, instrumentos para artesanos o incluso objetos relacionados con la astronomía o prácticas mágicas, pero casi todas estas teorías tienen el mismo problema. Encajan en algunos detalles pero fallan en otros, como si el objeto permitiera acercarse un poco a la respuesta, pero nunca lo suficiente.
Por eso, la hipótesis ritual es una de las más sugerentes, porque en la antigüedad la geometría tenía un significado espiritual y simbólico. No eran tan solo matemáticas, y filósofos como Platón asociaban determinadas formas con elementos del cosmos. El dodecaedro, precisamente, se asociaba con el universo y la totalidad. Muchos de estos objetos han aparecido en regiones de fuerte tradición celta o gala, lo que ha llevado a pensar que quizá fueran usados por pueblos romanizados que conservaban creencias propias, y en ese caso el silencio de las fuentes romanas tendría más sentido, porque quizá estos objetos pertenecían más a los márgenes culturales del imperio que a su núcleo oficial. Puede que no estemos ante un objeto que sirviese para hacer algo visible, sino ante un objeto que significase algo. Y cuando se pierde el significado, los objetos quedan reducidos tan solo a su forma, como una palabra escrita en un idioma que nadie sabe leer. Pensemos en esto por un momento, porque dentro de casi 2000 años alguien podría encontrar un rosario, una medalla, un dado de rol, una pieza de ajedrez, un mando a distancia o incluso un pequeño objeto decorativo de nuestra época. Y quizá, si no tuviera los textos adecuados y no conociera nuestras costumbres, si no entendiera nuestras religiones, juegos y símbolos, si no conociera nuestras tecnologías, podría inventar teorías absurdas y a la vez razonables, llegando a decir que un rosario era una herramienta de cálculo, que una pieza de ajedrez era un amuleto militar o que un mando a distancia era un objeto ritual asociado a las pantallas. Y en cierto modo no estaría tan mal encaminado, porque los objetos humanos casi nunca tienen un solo significado. El pasado no siempre se deja explicar. Algunas veces lo hace, pero la mayoría de las veces no nos entrega su manual de instrucciones. Hace casi 2000 años, alguien sostuvo uno de estos objetos entre las manos, quizá en una casa del norte de la Galia, en una villa romana de Britania o junto a una tumba. Y esa persona no veía en ese objeto un misterio, veía algo normal y reconocible, algo cuyo uso o significado no necesitaba explicación, porque pertenecía a su mundo. Pero nosotros hoy lo miramos desde fuera, lo miramos a través de las vitrinas de los museos. Y cuando alguien pregunta ¿para qué sirven?, la respuesta más honesta sigue siendo la más humilde. No tenemos ni idea. Y precisamente por eso nos siguen apasionando. Pero ¿qué más da que no me quieras querer cuando todo se repite una y otra vez? ¿Qué más da que no me quieras querer cuando estamos condenados a vivirnos piel con piel? Podrás decirme que no hay agosto sin septiembre, no hay delito sin condena, que nada queda impune en nuestra mísera condición.